mute. Uy, este mute está, pero súper sabroso. Colombianita, ¿alistó las arepas? Claro que sí. Pero faltan estas otras dos, colombianita, estas dos. Lo veo muy contento, Pacífico. Pues claro, es que doña Gladys pues es una persona muy especial. Doña Gladys solo quiere charlar. Ella es toda una dama y como tal, pues hay que atenderla. Uy, ¿cómo no, Pacífico? Le estoy creyendo. Ay, ya está listo el montado. Las coquitas para servir, los cubiertos, el masato para la sobremesa. ¿Qué más me hará falta? Ay, espero que ya está todo listo. Ay, huele tan rico. Ojalá le guste el montado. Listo, la ruana me sirve de mantel, los cubiertos los lleva ella. No sobra decirle a la señorita que por favor me deje hablar tranquilamente con doña Gladys y ponga oreja. Colombianita, ¿los papeles van completos? Sí, va, ya revisé todo, Pacífico. ¿Pero seguro que van todos? Sí, que el señor tan intenso. Ah, bueno, entonces no hay nada más que decir. Lo más importante es la sentencia T025, ¿listo? Ahí va, ahí va. Listo, siendo así, entonces arranquemos. Espere que se me acaba el surriajo. Vamos a ver cómo. Vamos, de una. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Soy Pacífico de nombre y mi apellido Cabrera. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Nací en el campo en Colombia con gente honrada, con gente buena. Ay, ay, pero nos quitaron la tierra. Ay, ay, nos mandaron para la gran ciudad. Con mi cabra colombianita, que me alegra su compañía. No tiene pelos en la lengua, dice lo que siente, ella siempre opina. Nos quitaron la finca. Acabaron con mi alegría. Ahora ando investigando, voy preguntando con mucho juicio. Voy entre oficinistas, gente letrada y hasta políticos. Voy desenmarañando, voy preguntando, buscando auxilio para ayudar a la gente que como yo todo lo han perdido. Porque ay, ay, no nos va a ganar la guerra. Ay, ay, me llamo Pacífico Cabrera. Y colombianita. ¡Qué lugar tan bonito, Pacífico! Y este pasto está delicioso. ¿Qué pasó? ¿Me lo dejaron plantado? Nos vinimos muy temprano, ¿vio? Yo le dije. Pero colombianita, es mejor que esperemos nosotros y no que espere ella. A una dama nunca hay que dejarla esperando. Vea, si el gobierno nos tratara a nosotros como yo trato a las damas, estaríamos hechos. Yo también soy una dama y a mí nunca me tratan así. Hola, mi chivita. Chivita, colombianita, Uy, huele delicioso. Doña Gladys, bienvenida a La Paz, ya como usted la estábamos esperando hace rato. Ay, gracias, don Pacífico. Mire, aquí traje el piquete o el picnic, como dicen en las novelas. Traje montado bien sabrosito. Uy, ¿qué es eso de montado? El montado, eso está mal, con un poquitico de lechona encima. Eso es delicioso. Ah, yo creí que montado era un plato que había creado para las víctimas. Como a nosotros siempre nos la montan. Bueno, doña Gladys, yo también traje Uy, ya tengo hambre. el mute, traje unas arepitas, cabritos y no traje para no herir susceptibilidades. Más le vale que respete. Yo tengo hambre. Bueno, entonces vamos poniendo aquí todo. Traje una tutumita, ¿le parece bien que ahí comamos los dos en la misma tutumita? Y yo traje otra, don Pacífico. Bueno, entonces ahí. Masa. Bueno, vamos poniendo aquí y comiendo y conversando porque a eso fue que vinimos. Ay, sí, don Pacífico, vea. ¿Se acuerda que usted me contó eso que tenía de la ruta a las víctimas? Pues es que yo sí quisiera conocer qué punto sigue. Yo quiero conocer eso de las trampas públicas. Ay, ¿qué tal es? A ver, no, doña Gladys.
No son trampas públicas, son políticas públicas. Lo primero que debemos tener claro son los términos que sean precisos. No son trampas públicas, son políticas públicas. Ay, pero eso de políticas públicas, ¿qué es? O sea, ¿que van a poner a las víctimas a hacer política? Tan copietas. No, doña Gladys, colombianita también pensaba lo mismo. Pero venga, le explico, las políticas públicas son una serie de acciones que realiza el gobierno. Eso se va a enfriar. Es como un conjunto de cosas que se deben seguir. ¿Cómo que no? Que se deben seguir para ponerle atención y solución a un problema. Y que las personas afectadas puedan reclamar sus derechos. En este caso, se trata de las políticas públicas para las víctimas. Eso es algo así como una Biblia que hay que seguir. Sí, algo así. En eso está involucrado todo el Estado. Y entre todos deben velar por su cumplimiento y por su ejecución. Por eso es que existe el SNARIP. No es SNARIP, sino SNARIP. O sea, el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Eso está compuesto por las 51 entidades del Estado a nivel nacional, más las alcaldías, más las gobernaciones, más las mesas de participación de víctimas. Y todo ese proceso lo coordina la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, que fue una entidad creada única y exclusivamente para atender a las víctimas. Pero qué bueno que al gobierno le haya ocurrido eso tan chévere, tan bueno. Ay, ya dejen tanta cháchara. Mejor deberían repartir el tal montado. Bueno, mientras tanto yo voy repartiendo el montado, el plato de las víctimas. Ya quedó bautizado así. Yo le recibo Bueno, este, pero te coges este para allá. Es como un intercambio. Eso. Sírvame Ay, sí. hartico. Intercambio humanitario. Porque la comida es para los humanos, ¿cierto, colombianita? Salud. Huele más bueno. ¿Para qué? El montado está muy bueno. Oye, sí, está muy bueno eso del tamal con la lechona encima. Se lo comió todito, ¿no? Se llama montado, acuérdese, montado. El plato de las víctimas. Bueno, pero ahora sí cuénteme eso de la sentencia T025 del 2004. Pues precisamente de ahí surge todo, doña Gladys. Aunque la sentencia de esa T025 se dio en el 2004, eso tiene una relación directa con la ley de víctimas, porque es que la Corte Uy, no, Constitucional... espérame un momentico, ¿qué es eso de la Corte Constitucional? Uy, no, comencemos desde el principio porque ya me perdí. A ver, doña Gladys, venga, le digo una cosita para que vaya aprendiendo bien cómo es. Es que si vamos a empezar por el principio, empecemos por el puro principio. O sea, ¿qué es la Constitución? ¿Su merced lo tiene clarito? Ay, no, pues, véanlo tan amable. Voy a dar una vueltica y vuelvo. ¿Cómo así que va a dar una vueltica y vuelve? No, señorita, usted tiene que estar aquí porque a usted también le importa eso. Acuérdese que tiene que estar pendiente para los dibujos que vamos a poner en la cartilla. Y también tenga cuidado porque los papeles que le vamos a mostrar a doña Gladys toca organizarlos. A ver. ¿Papeles? Ay, sí, papeles. Ay, sí, deme un momentico y yo lo hago. Eso de la Corte Constitucional, lo de la Constitución yo lo sé más o menos, pero así por encimita, muy por encimita. Como el montado. A ver, doña Gladys, si la Constitución es norma de normas, es el documento principal que está por encima y rige todas las leyes de nuestro país y protege los derechos fundamentales de los colombianos. En todos los países se rige uno por una Constitución y aquí en Colombia nos regimos por la Constitución de 1991. Y esa Constitución es la que reúne a todas las cosas y no hay nada por encima de ellas. Ay, Entonces es ley de leyes y está por encima de los decretos y también de las mismas leyes. Ay, no, pero también por encima de la ley de víctimas. Ajá. Sí, señora, también está por encima de la ley de víctimas, pero no se afane por eso, porque lo que hace la ley de víctimas es precisamente desarrollar los derechos fundamentales que ordena la Constitución. Y en medio de eso entonces fijan unos parámetros y ponen ellos ahí unas cosas de obligatorio cumplimiento y de ahí se fijan las políticas públicas para las víctimas. Ay, sí, eso nos lo explicó muy bien este señor que sabe mucho de la Constitución, don Eduardo Cifuentes. La Constitución es la norma más importante que rige la vida de la sociedad y que organiza el Estado. ¿Qué se encuentra en la Constitución? En la Constitución se encuentran los principios superiores, los valores conforme a los cuales tiene que transcurrir la vida comunitaria.
se encuentra en la Constitución el establecimiento de los poderes públicos supremos como el Congreso, el Ejecutivo, los jueces de la República. Y lo más importante, en la Constitución están establecidos y precisados los derechos humanos y los derechos de la colectividad. O sea, los derechos que ninguna persona, ninguna autoridad puede desconocer. Igualmente, los deberes de los ciudadanos y los deberes de las autoridades. La Constitución es una especie de contrato social. Los colombianos decimos, nos regimos por estas normas superiores. Vamos a actuar conforme a estos principios y a estos valores. De suerte que en la Constitución se encuentra la forma como se organiza el Estado colombiano, cómo se crean las autoridades, qué pueden hacer estas y qué no pueden hacer estas. Y lo más importante, repito, en la Constitución se encuentran plasmados, consagrados, los derechos de todos los colombianos, los derechos que deben ser respetados por encima de cualquier otra pretensión y todas las actuaciones también de la colectividad que deben ser respetadas por las autoridades. También en la Constitución encontramos los mecanismos de garantía de esos derechos y la forma como se deben cumplir los deberes del Estado. En la Constitución se organiza la democracia, la determinación de que las decisiones vinculantes en este país son las que adopten los órganos democráticos o nosotros, en virtud de lo que se denomina la democracia participativa. Por eso, la Constitución como norma superior es ley de leyes. Ah, eso sí es como la Biblia. Lo que dice ahí es la última palabra. Así es. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución ni ir en contra de ella, y protege todos los derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Ah, pero eso sí se cumple. Uy, Pues doña Gladys, a ver, es que echa la ley, echa la trampa. Pero es mucho lo que nos ha servido la Constitución de 1991, es mucho lo que nos ha ayudado la Constitución de 1991. Precisamente a raíz de eso, la sentencia T025 surgió en el 2004 y protegió los derechos fundamentales de la población desplazada. Ay, no, pero ¿cómo así? sí, cuente a ver. Sí, lo que pasa es que la Constitución de 1991 tiene unos buenos mecanismos. Dentro de ella, esos mecanismos nos sirven de amparo y de protección. Entonces, cualquier persona puede acudir para que la protejan. Y entonces, uno puede, por derecho de petición, por quejas, por acciones populares o también por acción de tutela. ¿Tutela? Ah, yo sí sé eso de tutelas. Es que yo le he puesto hartas a la EPS para que me atiendan a tiempo y para que me den la droga. Uy, Pues claro, es que precisamente la sentencia T025 surgió de una tutela. T025, esa T que hay antes Sí. del número 025, es T de tutela. Ah, ya sé. yo voy a poner una para que me dejen ser chiva, y que no me traten como un chivo perro. Ah, colombianita, yo sí me gusta que usted hable otro idioma, porque en esta vida el que no hable mínimo 2 idiomas se muere de hambre. Venga, vamos a leer la sentencia. Ah, bueno. Colombianita, alcánceme la sentencia. Ahí empieza Cristo a padecer. Se me quedó el berraco papel. Ey, colombianita, la sentencia. La leemos después de en la casa, ¿no? ¿Cuál casa? A eso fue que la trajimos, alcáncemela más bien. Trajimos, me suena a paseo. Yo sí sabía que esto no iba a salir tan bien como estábamos pasando. Tantas veces le dije, revise y empáquela, para que no quedemos mal allá con doña Gladys. Ay, ya, Pacífico. Ah, eso tranquilo, vea. Cuéntemela y después la leemos. Bueno, pues tocará. Uy, gracias, me salpó el pellejo. A ver, la T025 es una sentencia que produjo la Corte Constitucional en el año 2004 a raíz de las innumerables quejas, derechos de petición y tutelas por parte de la población desplazada. Ajá. Era tanta la violación a los derechos de los desplazados que la Corte decidió actuar y produjo el estado de cosas inconstitucional. ¿El qué? Es sí, estado de cosas inconstitucional. Como eran tantas las violaciones a los derechos, entonces la Corte decidió actuar y le dijo al Estado que estaban violando la Constitución de frente y de manera muy grande, y que por lo tanto el Estado debía proteger y actuar y al mismo tiempo responder. Ah, pero se la sabía, ¿sí ve? El estado de cosas inconstitucional nos obliga a imaginarnos
cómo debe estar organizada una sociedad que se rige por una constitución. En esa sociedad, todos nosotros, los individuos, tenemos la expectativa de que las autoridades, los que gobiernan, los que tienen el poder, se sujeten a los derechos fundamentales. Quiere decir esto, que las actuaciones de estas personas deben estar inspiradas en el cumplimiento de los derechos fundamentales, que no deben incurrir en abstenciones, o sea, en vacíos de poder. Por el contrario, las autoridades deben buscar plasmar en la vida real esas obligaciones que se derivan de los derechos fundamentales. Cuando se observa por parte de la Corte Constitucional que un ministerio, que unos ministerios, que unas autoridades departamentales o municipales no están cumpliendo con la constitución política, que lo que ellas hacen, por el contrario, es la demostración palpable de que están violando todas las normas constitucionales, ese no es el estado de normalidad, ese no es el escenario que está pintando la constitución política, que está describiendo la constitución. Es una situación absolutamente anormal. Entonces, en esos casos, la Corte Constitucional declara que esas autoridades están incurriendo en un estado de cosas inconstitucional. En otras palabras, que no están obedeciendo el marco constitucional, no están introduciendo las políticas públicas necesarias para que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación se cumplan en la realidad. Las autoridades tienen que tomar todas las medidas para que los derechos económicos y sociales que he mencionado se den en la realidad, para que ninguna persona sufra lo que se llama la violación del derecho al mínimo vital. Entonces, cuando esas autoridades, no obstante tener el mandato constitucional de transformar la realidad de tal manera que la realidad permita que todos los colombianos tengan acceso a un mínimo de derecho a la salud, a un mínimo de derecho a la educación, a un mínimo de derecho a la alimentación adecuada, a un mínimo de derecho de democracia participativa, cuando eso no se da en virtud de las abstenciones de las autoridades públicas o porque las políticas son erradas y claramente erradas o no existe la financiación suficiente para cumplir con esos mandatos, la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se adopten por parte de las autoridades las políticas públicas que sean conducentes a que se cumpla la Constitución y por consiguiente a que los colombianos puedan acceder a esos bienes que son el objeto de los derechos sociales. Ahí vienen las políticas públicas. Sí, vea, es que la Corte Constitucional dijo que el Estado debía crear una serie de políticas públicas, trazarlas, y en eso deben estar comprometidos los alcaldes, los gobernadores, las instituciones nacionales, los ministerios, y que deberían utilizar todas esas políticas para proteger a esa población desplazada. Ah, ya las cogí. Uy, ¿qué le cogió? Es que de ahí es donde nace lo de la protección a las víctimas. Exactamente, lo que pasa es que el Estado y el gobierno, en el caso presente, amparado en la sentencia T-025, creó la ley de víctimas, reconoció que hay un conflicto armado interno en Colombia y como producto de ese conflicto hay unas víctimas que hay que proteger, hay que atender y hay que restituir. Uf, suena fácil, pero fue duro. De las políticas públicas, para que te quede claro a ti y a colombianita, son lo que el gobierno hace frente a los derechos o al cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. Ah, ya, pero los derechos son muchos. ¿Quién organiza todo eso? Pregúntele. Sí, es que esa es la misma pregunta que nos han hecho y entonces nosotros a veces quedamos confundidos. Es una especie de... ¿La unidad de víctimas coordina todas las políticas públicas? Claro, ahora sí viene el papel de la unidad. La unidad tiene unas funciones misionales, por ejemplo, la unidad se encarga del registro, la unidad se encarga de la participación, la unidad se encarga de la reparación y la unidad tiene otras funciones que ya no son misionales, sino de coordinación. Pues la unidad tiene que entrar a coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, los programas de vivienda para víctimas. La unidad tiene que entrar a coordinar y a construir con el Ministerio del Trabajo los programas de empleo para víctimas.
y la unidad tiene que entrar con el Ministerio de Defensa para coordinar en esos procesos de retorno la seguridad de las víctimas. Entonces la unidad es el eje articulador de toda la política pública de víctimas con unas funciones, vuelvo y repito, misionales, registro, participación, reparación y otras de coordinación donde entra a interlocutar con los ministerios para que exista política pública para las víctimas. Con tanta explicación ya me dio hambre. ¿Habrá más plato de víctimas? ¿Les provoca otro poquito de montado? Sí. Sí, yo también. Ay, don Pacífico, así como dicen en las novelas, esto fue una velada maravillosa. Sí, ¿para qué? Claro, doña Gladys, ¿para qué le digo? Pero de verdad que la pasamos muy deliciosa. ¡Uy! ¡Beso! ¡Beso! ¿Será que le puedo dar un abrazo? Y hasta más si quiere. ¿Qué tal esta? Así dice también en la novela. Bueno, ándale, vamos. ¡Eso, burro! ¡Esa es ella! Doña Gladys. ¡Uy! ¡Casi se los han deniado! Doña Gladys, de verdad que muchas gracias por haber compartido con nosotros esa velada, como usted las llama. Y lo más importante es saber que existen políticas públicas para las víctimas y que también tenemos una constitución que nos da derecho a reclamar nuestros derechos. Ay, ¿será don Pacífico que yo lo puedo llamar? Pues para resolver unas duditas que tengo ahí con lo de la ruta de las víctimas. ¡Ay, no! Claro, doña Gladys, para eso estamos. Ah, Muchas bueno. gracias por el montado. Querrá decir plato de víctimas. De ahora en Así adelante lo voy a llamar así, plato de las víctimas. ¡Risa va! ¡Risa viene! Para mí fue gratificante estar con doña Gladys y poderle contar que gracias a la Corte Constitucional y a la sentencia T025 se pudo crear la ley de víctimas, que hay unas políticas públicas que nos dan unos derechos muy importantes y que debemos vigilar para que se cumplan. Una vez llegamos a la Casa Colombianita, yo organizamos el siguiente paso o el siguiente capítulo. Saber que existen esas políticas públicas, reclamarlas y exigirlas, teniendo como punto de partida y apoyo esa sentencia. ¡Ay, fue un día chévere! Dibujé el montado e hice una copla para que no nos la monten. Sí, colombianita. Zapato, chancleta, con las víctimas no se meta. Zapato, chancleta, con las víctimas no se meta. Zapato, chancleta, con las víctimas. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo. Pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de mejor sendero.